Empiezan los días de calor, cada vez acumulamos más horas de luz. Los cultivos siguen, entonces si queréis saber cómo podemos entender mejor la luz y cómo optimizar los recursos que tenemos como el blanqueo para que no tengamos problemas en el desarrollo de los cultivos, seguidnos en este primer podcast de Voces del Agro de Grupo FICO. Soy Antonio Alba, director técnico e ingeniero agrícola, y vamos a hacer un grupo de podcast donde vamos a tocar temas relevantes de la agricultura que nos van a ayudar a entender mejor cómo utilizar los distintos recursos que tenemos. Bueno, vamos a empezar con el índice de los temas que vamos a tratar hoy. Como he comentado al principio, la idea fundamental es la de centrarnos en la luz. Centrarnos en la luz, entender qué es la luz, que eso es bastante importante en el sentido de que podamos ver cómo desglosar la luz entendiendo cómo interacciona con nuestras plantas. Entonces, tenemos un índice de contenido aquí donde vamos a ver qué es la luz, cómo la medimos, ante qué responden nuestras plantas, cómo nuestras plantas cambian en su forma y en su actuación en función de la luz, fotomorfogénesis, y luego vamos a ver algunos casos reales con distintos tipos de luces que vemos dentro de nuestras fincas y luego llegaremos a una serie de conclusiones. Venga, pues vamos a empezar a meternos en materia y vamos a ver primero el objetivo del podcast. El objetivo del podcast es empezar a entender cómo podemos utilizar, principalmente en zonas o en invernaderos de baja tecnología, los blanqueos, no de forma pasiva, sino de forma activa. La idea es que os demos las claves para que veáis, cada vez que estéis blanqueando, que entendáis qué va a ocurrir en los siguientes días con vuestra planta según la cantidad de blanqueo que estemos tirando y según cómo quede finalmente el paño de blanqueo en nuestras fincas. Ese es el objetivo de este podcast, porque es fundamental que las herramientas que tenemos para hacer cambios sobre nuestras plantas entendamos bien, en anticipado podemos decir qué es lo que va a ocurrir. Muy bien, pues una vez que ya hemos visto el objetivo de la charla del podcast, vamos a meternos en materia viendo exactamente, empezando a ver qué es la luz. No nos vamos a meter en cuestiones demasiado profundas en cuanto a la génesis de la luz. Lo que sí podemos decir es que la luz es una manifestación del fenómeno electromagnético. Dentro del Sol, que es el que emite la luz natural, lo que está ocurriendo es que los átomos de hidrógeno se están fusionando para formar un átomo de helio, ¿de acuerdo? En esa fusión de los átomos de hidrógeno es cuando parte de la energía se libera en forma de fotones de luz, y es lo que esos fotones de luz se mueven como una onda y forman parte del espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, cuando hablamos de longitudes de onda, aquí podemos ver que se podría decir que la luz es como un muelle, ¿no? Entonces, el emisor es el Sol, el receptor va a ser el invernadero, nuestras plantas, etc. Entonces, en función de que el emisor y el receptor tengan más o menos distancia, por ejemplo, por la posición de la Tierra, si la luz tiene que atravesar más o menos capas de atmósfera, se van a filtrar unas longitudes de onda u otras, como podemos ver por aquí. Aquí vemos, por ejemplo, el ultravioleta A se filtra, el ultravioleta B no se filtra todo, y el C afortunadamente se queda en la capa de ozono, porque si no serían las longitudes de onda que pueden provocar enfermedades como el cáncer, ¿no? Pero bueno, no vamos a ver la luz desde el punto de vista como la percibimos nosotros la vemos con distintos tipos de coloraciones, ¿no? Al final la manifestación que nosotros percibimos de la luz es pues que esa onda electromagnética va chocando en los distintos objetos y depende de la interacción que hace con el objeto, pues percibimos una serie de colores o de otros.
Tanto nosotros como las plantas reaccionamos ante las longitudes de onda, un espectro bastante corto de todo el espectro electromagnético, que va desde 400 hasta 700 nanómetros. ¿Qué significa eso? Básicamente, aquí lo tengo en el cuadro, la longitud de onda es la distancia que hay entre los picos de la onda electromagnética o los valles. Estos serían los valles, estos serían los picos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta longitud de onda, pues esta va a ser, por ejemplo, esta zona de aquí, que son más cortas, esto correspondería a los azules, la tonalidad azul. Y las longitudes de onda, como esta, que es mucho más amplia que estas que tenemos por aquí, pues corresponden a los rojos, a los burdeos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esa es básicamente la diferencia cuando hablamos de longitudes de onda, básicamente lo que estamos hablando es la distancia que hay entre un pico o un valle de la propia onda que se va propagando. Así es básicamente como la diferenciamos. Lo importante que hay que destacar de esto es que la planta responde sobre todo a longitudes de onda de rojo intenso y los azules. También tiene actividad fotosintética en otras longitudes de onda, lógicamente, como el verde, el amarillo, el naranja, aunque realmente es menor la respuesta fotosintética que tiene. Una vez que hemos visto básicamente qué es la luz, que es una onda, pasamos a ver cómo medimos la luz en nuestras fincas. Tenemos varias opciones para medir la luz. Esto es importante porque a lo largo del tiempo se ha ido creando un poco de polémica acerca de cómo medirla y cómo relacionarla con cuestiones como la respuesta fisiológica de la planta o incluso con el riego, ¿no? Entonces tenemos básicamente dos formas, hay alguna más, pero a día de hoy hay dos formas de medir la luz. Una que son mediante sondas de luz par, que ahora vamos a explicar qué es, y otra que son piranómetros, ¿de acuerdo? Empezamos por la sonda de luz par. La sonda de luz par responde a la abreviatura de lo que sería Photosynthetic Aerial Radiation, que eso sería en inglés. En español pues sería la radiación aérea que produce fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las ondas de luz par? Las ondas de luz par solo nos van a medir las longitudes de onda que van entre 400 y 700 nanómetros. Solo eso. Esto quiere decir que se centra exclusivamente en analizar qué pasa con los fotones que están tocando la hoja y que activan los fitocromos, las clorofilas, etcétera, para provocar una respuesta fotosintética, ¿vale? Por otro lado, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ahora los vamos a ver. Por otro lado, tenemos otra forma de medir la luz, que es utilizar un piranómetro. Ojo, los piranómetros básicamente lo que hacen es que te miden no solo la banda el rango de longitud de onda entre 400 y 700, sino lo que hace es que lo abre un poquito más. Entonces estamos midiendo longitudes de onda, intensidades del espectro que no podemos ver, que no producen actividad fotosintética, pero que por circunstancias sí tienen una influencia bastante importante sobre el comportamiento de la planta. ¿Por qué? Porque los piranómetros normalmente van a tener un rango de medida que va entre 350 y 1100 nanómetros. ¿Qué ocurre con eso? Que estoy midiendo no solo la luz que produce actividad fotosintética, sino que estoy midiendo energía. Y entonces ahí sí puedo hacer una relación directa, por ejemplo, con el riego. Mediante la sonda de luz par no puedo hacer todavía una relación directa con la cantidad de agua que tengo que aportar a la planta, ¿vale? Bien, vamos a ver en detalle cómo una sonda de luz par, qué mide exactamente, ¿de acuerdo? Lo primero,
lo primero que hay que decir es que, como he comentado anteriormente, la sonda de luz par mide solo ondas de luz que van entre 400 y 700 nanómetros, es decir, que provocan una reacción fisiológica en la planta y que provocan que se desencadene o que empiece el proceso fotosintético, con lo importante que eso es. ¿Cómo medimos en qué unidades se mide la luz par? Veréis, inicialmente tenemos varias formas de medir esta luz. Tenemos el ppf. Vamos a ver las diferencias. ¿ppf qué significa? Significa Photosynthetical Photon Flux, ¿vale? Entonces lo voy a explicar aquí en la pizarra. Quiero que os imaginéis, para entenderlo, imaginaros que tengo una piscina, ¿vale? Aquí tengo un estanque, esta es mi piscina, y aquí tengo una nube, y que de esta nube empiezan a caer gotitas de lluvia. Bien, la nube sería básicamente nuestro sol, las gotitas de agua serían la emisión electromagnética, la banda de luz que, como he dicho, tenemos entre 400 y 700 nanómetros, es lo que estamos midiendo con la sonda de luz par, ¿vale? Y entonces, ppf sería exactamente simplemente medir el flujo de esa lluvia que estoy recibiendo, ¿de acuerdo? Es decir, sería medir qué flujo, si tengo más o menos flujo de fotones en nuestras plantas, ¿de acuerdo? Hay que decir, en este punto quiero dar el detalle de un mol de luz, son aproximadamente 6 trillones de fotones de luz. Imaginaros la cantidad tan absurdamente grande de fotones de luz, ¿no? Un mol de luz básicamente es un 6 con 23 ceros detrás, una cantidad inimaginable. Cuando hablamos de micromol, en vez de ser un 6 con 23 ceros, pasaríamos a un 6 con 17 ceros, pero básicamente siguen siendo cantidades absurdamente gigantescas, ¿no? Y entonces lo único que hacemos es que medimos los micromol por unidad de tiempo, por segundo. Entonces, lo que estoy viendo es cuánta cantidad de lluvia cae en mi piscina por unidad de tiempo, nada más. Cuando empezamos a medir eso, vemos que nos quedamos algo cortos en el entendimiento o cómo comprender cómo está afectando esa cantidad de luz, esa longitud de onda a nuestra planta. Entonces, introducimos el concepto de PPFD, que es Photosynthetical Photon Flux Density. Básicamente es lo mismo que la medida de ppf, pero en este caso referido ya a una superficie, en este caso el metro cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí mis hojas de mi planta, pues veo cuántas hojas tengo por metro cuadrado y estoy ya viendo la cantidad de fotones referida en micromol de luz que están recibiendo mis plantas por segundo y por metro cuadrado, ¿vale? Esto es bastante, ya empezamos a darle una forma bastante interesante a la medida de luz par, ¿de acuerdo? Pero aún así todavía necesitamos afinar un poquito más porque, claro, dice, oye, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, volviendo al símil de la nube y de mi piscina y del agua, qué pasa si tengo una lluvia muy intensa? Tengo un montón de gotas y una lluvia muy intensa. Y estoy en un periodo de día largo que tengo 12 horas de luz. ¿Le estaré dando más luz de lo que necesitan mis plantas? Es decir, ¿estoy sobresaturando fotosintéticamente desde el punto de vista de la luz? ¿O qué pasa justo al contrario? Si la lluvia que tengo
estamos en un día que hay bastante nubosidad, que la atmósfera está bastante cargada de nubes, de distintos elementos y se me filtra mucha luz y tengo una llegada, una recepción de longitudes de onda muy cortitas, necesitaré más horas del día. Entonces, para eso entra el siguiente concepto, que es el DLI, que es Daylight Integral, ¿vale? Que es la integral diaria de luz y está reflejada en el número de moles por metro cuadrado por día. Cuando hablamos por día, estamos hablando, lógicamente, desde salida hasta la puesta del sol, es decir, la cantidad de luz, la cantidad de fotones que soy capaz de acumular en mis plantas por día, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor de DLI sí tiene bastante importancia porque hay excesiva bibliografía ya al respecto y, por ejemplo, una planta de tomate adulta va a necesitar aproximadamente de 17 a 20 mol metro cuadrado día, ¿vale? Entre 17 y 20. Depende de la fase del cultivo. Por ejemplo, si está en la planta todavía bastante pequeñita, estamos en fase vegetativa, que todavía no estamos en enganche de fruta, puede ser que estemos en niveles de 12 y 14 y que el cultivo vaya bien. Ahora vamos a ver, cuando vayamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver factores que influyen en que yo pueda tener más o menos luz. A nivel práctico sí os digo que en los invernaderos de baja tecnología de aquí de Almería, en invierno es difícil que podamos tener niveles de superiores a 14 mol metro cuadrado día. ¿Quiere eso decir que estamos más o menos en déficit de luz? Quiere eso decir que estamos en déficit de luz. No solo en cultivos como tomate, sino también cultivos como pimiento. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, comparativamente entre Almería y Murcia, en cultivo de pimiento, en Murcia históricamente han producido más que en Almería, porque las fechas de plantación de Murcia eran más bien final de noviembre, diciembre. Entonces estamos en una fase de plantación donde los días van alargando, podemos acumular más DLI y al final de los cultivos las plantas o la producción metro cuadrado era más alta, porque nosotros allí en Murcia estaban plantando cuando los días se estaban estirando. Sin embargo, nosotros en Almería el pimiento habitualmente se estaba plantando final de julio, agosto, en esas fechas. Entonces, aunque hace mucho calor, pero ya venimos a una fase donde los días van recortando. Entonces, nuestro cultivo está creciendo, sí, pero sin embargo, cada día cada semana vamos teniendo un DLI más bajo en esas fechas. Entonces nuestras plantas se vuelven menos productivas. Eso es importante destacarlo. Bien, vamos a continuar. El piranómetro. Como he comentado antes, el piranómetro tiene la grandísima virtud de que no solo estás viendo esa parte del espectro luminoso entre 400 y 700 nanómetros, sino que te metes ya en ondas energéticas que no podemos ver. Nosotros no las vamos a poder ver, pero que sin embargo sí están produciendo determinados efectos a nivel del comportamiento de la planta, de la fotomorfogénesis, podemos decir. Entonces, los piranómetros normalmente miden longitudes de onda que van desde 350 hasta 1100 nanómetros. Esto quiere decir que nos estaremos metiendo ya en los violetas, incluso cercanos al ultravioleta y, por supuesto, el rojo lejano y el infrarrojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual que decía que con la luz par estamos en la longitud de onda de 400
a 700 nanómetros con el piranómetro lo que hago es que extiendo este nivel y me lo llevo aproximadamente de 350 a 1100 nanómetros. Claro, todo este trozo de longitudes de onda que tengo aquí, que esto es bastante, podemos decir, que son los rojos intensos. Entonces esto tiene aquí unas longitudes de onda muy grandes y aquí justo al contrario. Tengo unas longitudes de onda muy pequeñas, ¿vale? Esto nosotros no lo podemos ver. La pregunta sería, ¿producen algún tipo de actividad fotosintética? No, no producen actividad fotosintética. Pero entonces, ¿por qué queremos medirlo? Porque sí tienen influencia sobre el cultivo. ¿En respuesta a qué? En respuesta a la temperatura. Entonces, estamos midiendo unas longitudes de onda que no producen actividad fotosintética, pero sí tienen una influencia directa sobre el comportamiento de la planta porque están metiendo calor en nuestro invernadero. Entonces, en tanto en cuanto tengo más longitudes de onda en esta franja y en esta, nuestra planta va a tener distintos tipos de comportamiento. En este punto sí que es importante destacar que yo os lanzaría la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Cuánta energía pensáis que nuestros cultivos son capaces de destinar a hacer fotosíntesis? Antes, cuando yo me hacía esa pregunta, yo pensaba que, yo decía, bueno, con lo importante que es la fotosíntesis para un cultivo, entiendo que de toda la energía que la planta recibe, utilizará por lo menos un 80% o un 90% para hacer fotosíntesis. Hasta que vi un estudio y vi una información que no se me va a olvidar y que te cambia completamente el concepto. La planta utiliza menos de un 1% para realizar fotosíntesis. Menos de un 1%. Se estima que aproximadamente el 97% de la energía de la planta es para transpiración. Ojo, que esto es importante. 97% transpiración. Menos de un 1% fotosíntesis. ¿Qué significa que un 97% transpiración? Significa que un 97% de la energía de la planta lo está utilizando en defenderse del calor. Transpirar significa más temperatura, más transpiración. Por tanto, está utilizando un 97% de la energía centrándose en estas longitudes de onda que producen, que están metiendo calor en nuestra finca y están provocando esa sobreexcitación de la planta en términos transpiratorios y en términos de comportamiento. Con respecto al tema de la luz par, sí que hay que decir que no siempre a lo largo de la historia de la fisiología vegetal se ha creído que la luz par tenía las mismas longitudes de onda. Hemos ido cambiando un poco el paradigma. En el año 1972 del físico McGree, fijaron, un físico hizo una aportación increíblemente relevante al mundo de la fisiología vegetal porque fue capaz de describir las longitudes de onda que intervenían directamente sobre los procesos, sobre la fotosíntesis. Hizo este señor una aportación increíblemente válida que ha sido corroborada durante los años, ¿vale? Y entonces llegó a la conclusión de que entre las longitudes de onda de, como se ve aquí, de 400 a 700 nanómetros, teníamos el espectro de luz que produce actividad fotosintética. Bien, ¿qué ocurre?
hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando gracias a la incorporación de nuevos estudios y sobre todo a la utilización en agricultura indoor de luz LED. Se ha visto, estudiando el comportamiento de plantas en cultivo indoor con la utilización de luz LED, se ha visto que las respuestas de la planta en longitudes de onda que van un poquito por debajo de 400 sobre 350 y sobre todo la longitud de onda que va entre 700 y 750, que sería cercano al infrarrojo, tiene una respuesta increíblemente buena a nivel fotosintético. Por tanto, llegamos al concepto de EPAR. Si PAR significa Photosynthetic Aerial Radiation, EPAR significa Extended Photosynthetic Aerial Radiation, es decir, una PAR extendida. Gracias a las innovaciones técnicas, gracias a la utilización de luz LED y ver cómo responden las plantas ante la emisión de ese rojo intenso y cercano al ultravioleta, se han visto que las respuestas fotosintéticas son mucho más amplias. Fijaros en el detalle, y es que esta pequeña zona que va entre 700 y 750 nanómetros, que es el lejano, el rojo lejano, aquí, que es de rojo lejano, ¿vale? Fijaros el detalle, esto a nivel global de todo el espectro de luz PAR supone aproximadamente solo un 18% del total de fotones. Total fotones. Sin embargo, con un 18% más del total de fotones, se ha visto que el incremento en fotosíntesis ha sido del 12%. ¡Wow! Increíble, increíble. Solo el 18% de fotones en esta longitud entre 700 y 750 produce un 12% más de fotosíntesis. Luego hay que ver particularidades. ¿Por qué? Ahora cuando vamos a ver un poco las diferencias entre el rojo y el azul y qué tiene, cómo responde la planta ante los rojos, el rojo intenso, el cercano al infrarrojo, y cómo responde la planta ante los azules y el ultravioleta. Pero sí podemos afirmar definitivamente que el tener este extender PAR y trabajar bajo los criterios el nuevo criterio de la luz, el EPAR, va a tener resultados mucho más interesantes a nivel del conocimiento de cómo evolucionan las plantas, que si solo nos fijamos en la luz PAR. ¿Cómo medimos la luz? Veréis, aquí he puesto algunas tablas de conversión, porque la cuestión es, oye, si tengo un sensor de luz PAR, ¿ya qué pasa? No puedo medir qué ocurre a nivel de intensidad luminosa, no puedo relacionarlo con otro tipo de medidas. La respuesta es que sí, se puede relacionar. Aquí vemos rápidamente una tabla de conversiones. Entonces, un vatio metro cuadrado son aproximadamente 4,6 micromol metro cuadrado segundo. Un micromol metro cuadrado segundo son 51,2 lux. No he referido, hay sensores que miden lúmenes, que miden lux. No he referido a esto porque desde que ya surgieron los sensores de luz PAR y los piranómetros, los sensores de lúmenes han quedado en desuso, porque eso es una medida de luz que es muy buena para el ojo humano. Eso básicamente es la emisión de luz que te hace una fuente de luz. Entonces, si estás más cercano al receptor, esa fuente de luz es más intensa pero más estrecha.
Si lo alejas, tiene menos intensidad, pero tiene mucha más amplitud de luz. Ya está, no mide nada más, pero también puedes buscar correlaciones con la luz par y con los piranómetros. Y, por ejemplo, un julio centímetro cuadrado son 0,36 vatios hora metro cuadrado. ¿Ante qué responden nuestras plantas? Veréis, aquí tenemos un diagrama de respuesta tanto de la planta como del ojo humano, del hombre. Como podéis ver, básicamente en términos de longitud de onda, tanto la planta como el ojo humano podemos decir que respondemos ante la misma longitud de onda. Como hemos visto, aproximadamente entre 300 o 700 en luz par, y si hablamos de extended par, de 380 hasta 750 nanómetros aproximadamente. Pero en términos de la planta, sí que tenemos aquí en la zona de azules y ultravioleta A y ultravioleta B, tenemos aquí, se activan los criptocromos, ¿vale? En la zona de rojo y rojo intenso, rojo lejano, tenemos los fitocromos. En toda la zona de verde, azul, violeta, verde, carotenoides, y luego distintos tipos de clorofila. Por eso es tan importante la clorofila y la tonalidad verde. Las clorofilas al final están captando bastantes longitudes de onda que van entre el verde y el amarillo. Sí hay que decir una cosa, ahora lo vamos a ver, pero no todas las longitudes de onda penetran de la misma forma en el dosel, en nuestras plantas. Es decir, el que tengamos plantas muy tupidas, muy vegetativas en la parte de arriba, cerca de las cabezas, tiene una actuación bastante importante sobre qué ocurre y qué longitudes de onda llegan a la parte de abajo. Eso lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la forma en la que vamos a ver concretamente cómo llega la luz a nuestras plantas, incluso en función de las horas del día. Veréis, ¿qué ocurre por la mañana, qué ocurre al mediodía y qué ocurre en fase prenocturna, por la tarde? Hay una característica con el azul, como podéis ver aquí, las longitudes de onda que van están cercanas a 400 y poco, hasta que entre 400 y 500, que es el azul. Esta luz solo se absorbe bien en la parte de arriba, en las hojas de arriba. Si os fijáis aquí en el diagrama, se observa, si esta línea que estoy marcando con el puntero fuera la superficie de la hoja, es decir, de aquí hacia abajo es la capacidad que tiene de penetración de la luz azul, la verde, la roja y el rojo intenso, y aquí nos damos cuenta que el azul tiene muy poca capacidad de penetrar en la hoja. Por eso, esta tonalidad azul va a llegar más bien al centro del día. ¿Por qué? Porque es cuando menos distancia tenemos desde el emisor, que es del sol, hasta nuestras hojas, ¿de acuerdo? Y eso tiene una importancia capital en la formación, en el desarrollo de la planta, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver en detalle, pero ya podemos empezar a interpretar que con esa cantidad de luz, fijaros que lo he representado aquí como una gota bastante gruesa. Lo que hacemos es que tenemos una planta un poquito más recortada cuando tenemos azules, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tener podemos decir que el campo lo tenemos que tener muy despejado. Es decir, poco blanqueo implica que voy a tener más azul. Por tanto, la planta se va a quedar un poquito más recortada, ¿de acuerdo? Va a crecer un poco más a lo ancho, no va a tener tanta división celular y va a inducir antes la floración también, ¿vale? Como podéis ver aquí, tanto el verde como el rojo intenso
son las longitudes de onda que más capacidad tienen de penetración dentro de la hoja. De hecho el verde, las plantas, la clorofila es verde porque tiene una necesidad fuerte de captación de esa longitud de onda, y entonces al final llega fácilmente a todas las partes de la planta. Pero sobre todo lo que llama la atención es el rojo intenso. El rojo intenso tiene una capacidad de penetración muy fuerte, incluso en condiciones de blanqueo fuerte. Esta es la razón porque el rojo intenso lo que hace es regular la división celular. Ojo, esto es importante. El rojo intenso ayuda al crecimiento de la planta. Es que es distinto verlo como que las plantas se me están yendo, se me están alargando, como pensar que el rojo intenso es lo que te está regulando el crecimiento de la planta. Eso es muy importante porque te cambia el concepto del entendimiento de esa longitud de onda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por la mañana temprano, como desde el sol hasta nuestras plantas voy a tener una luz que entra más oblicua, podemos decir que si aquí tengo el sol y yo tengo aquí mi invernadero, aquí me vienen rayos, esta es la atmósfera, entonces de aquí me vienen rayos que tienen que atravesar mucha capa de atmósfera. Entonces el rojo sí va a pasar por aquí. El azul se me queda por el camino. El azul, cuando tengo mi sol aquí arriba, sí me llega más directamente a mis plantas, ¿de acuerdo? Y por la tarde ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo tenga, cuando sea por la tarde y tenga mi invernadero aquí y tenga el sol, o por aquí, y tenga el sol ya que necesita atravesar mucha capa de atmósfera, voy a tener otra vez esos rojos y voy a tener menos azules. Esto ya nos está dejando un poco a entender la idea de qué está pasando con el blanqueo. ¿Qué ocurre cuando blanqueamos o blanqueamos más y menos con el tema de las longitudes de onda y la penetración de esas distintas tonalidades dentro de la planta? Aquí lo vemos también en detalle, ¿no? Es decir, un poco lo que hemos explicado. Tenemos por la mañana temprano, tenemos mucha más capa de atmósfera donde tienen que atravesar los rayos y por tanto van a llegar principalmente más rojo y rojo lejano, por tanto voy a tener una tendencia a elongar. Al centro del día tengo menos distancia entre el emisor y la planta, por tanto voy a tener más presencia de verde, amarillo y sobre todo el azul. Y por la tarde otra vez voy a tener bastante distancia desde el emisor hasta la planta y por tanto voy a volver a tener otra vez rojos. Aquí, hace unos cuantos años ya, el Dutch Planting Irradiation Committee describió los distintos tipos de longitudes de onda, 8 longitudes de onda, 8 espectros luminosos, y hacía hincapié en los efectos biológicos sobre la planta, que aquí los podéis ver. Entonces los vamos a repasar muy rápido. Por ejemplo, por encima de 1000 nanómetros no hay visibilidad, no lo vemos, como hemos dicho, es invisible y no tiene efectos bioquímicos específicos sobre la planta. Entre 700 y 1000 también es invisible, pero ya produce elongación de tallo, es decir, entre 700 y 750 vamos a tener elongación de tallo. De 600 a 690 lo percibimos como rojos y tenemos una fuerte absorción de clorofila y hay bastante actividad fotosintética, ¿de acuerdo? Aquí, que se me ha ido. De 500 a 590 vamos a tener los naranjas, los amarillos y los verdes. En esta zona tenemos menos actividad fotosintética. La actividad fotosintética baja. Podemos decir que haría algo así.
Dices, ¿por qué? ¿Por qué con los naranjas, los amarillos y los verdes la actividad fotosintética va a hacer algo así? Esto es longitudes de onda, esto es a lo largo del día. Aquí tenemos, podemos decir, longitudes de onda que van desde los 400 hasta aquí tendríamos los 700, aquí tendríamos por encima de 700 y por debajo, ¿ok? ¿Qué ocurre aquí con el verde? Lo tenemos por aquí. Con los verdes, el amarillo, aquí en esta zona, el naranja. ¿Por qué pega esta caída en la actividad fotosintética? Porque normalmente esas longitudes de onda vienen, como hemos dicho, también cuando tenemos el centro del día solar. Por tanto, no solo te viene la longitud de onda, no solo te viene la luz, sino te viene la temperatura. Y acordaros que antes estábamos diciendo que aproximadamente el 97% de la energía de la planta es transpiración y solo aproximadamente un 1% es fotosíntesis. Por tanto, si estoy en el centro del día, tengo esa longitud de onda, pero estoy subiendo en la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Que la planta va a destinar más energía a transpirar que a hacer fotosíntesis. Por eso, fisiológicamente, la planta ya se adapta, baja el nivel fotosintético incluso para tener más energía para poder defenderse del calor a través de la transpiración. Esa es la razón por la que hay baja actividad fotosintética con esas longitudes de onda. Entre 400 y 490 tenemos el azul y el violeta, ¿de acuerdo? Tenemos una moderada absorción de clorofila, hay actividad fotosintética y tenemos fotomorfogénesis y fitocromia. La fotomorfogénesis, básicamente, es importante el concepto porque son los cambios, tanto en forma como en función. Ojo, no solo en la forma de la planta, sino que puede cambiar la función de los distintos órganos de la planta en respuesta a una fuente de luz. Eso es la fotomorfogénesis. Ahora lo vamos a ver. Y luego tienes de 315 a 390, ya entramos en zona invisible. Aquí tenemos los efectos biológicos pues, fluorescentes. De 280 a 314, actividad en germinación. Y por debajo de 280, también invisible, no tiene efectos bioquímicos específicos. Efectos del blanqueo. Bueno, imaginar que el blanqueo es la atmósfera. Más blanqueo, más nubes. Si tengo más nubes, es como si estuviera con más nubosidad, voy a tener principalmente penetración de rojo, rojo intenso e infrarrojo. Por tanto, la planta va a tener tendencia a crecer. División celular, mayor distancia entre coyunturas, menor capacidad para generar floración. La planta lo que tiene tendencia es intenta captar cada vez más luz, por tanto la hoja va a tener tendencia a desarrollarse mucho más grande, el tallo va a intentar alargarse lo máximo posible. Los azules los vamos a filtrar y los verdes no los vamos a filtrar, pero sí que es verdad que van a llegar con más dificultad. Estos serían como un blanqueo, como podéis ver aquí, bastante severo. En cambio, cuando tenemos un blanqueo, una capita mucho más fina, voy a seguir teniendo entrada, por así decirlo, de longitudes de onda del rojo, el rojo intenso, pero ya sí voy a tener entrada de azul, por tanto voy a mantener un equilibrio entre lo que es el crecimiento a lo ancho de la planta y el crecimiento a lo alto. Voy a poder tener esa balance entre lo que es la parte vegetativa y la parte generativa de la planta, es decir, generar todo lo que es tallo, hojas y a la vez ir enganchando fruta. Y sí vamos a tener también bastante penetración de
de los verdes, con blanqueos débiles. Pero claro, todo esto, el que tenga que blanquear más severo, blanqueos más fuertes, o que pueda quedarme con blanqueos más débiles, depende de una cosa. El siguiente elemento energético, que es la temperatura. Cuando hablamos de aquí, le hemos puesto el título, hablando de la fotomorfogénesis, le hemos puesto el título de las dos caras de una misma moneda. Es porque realmente el espectro electromagnético tiene dos respuestas, podemos decir, visibles, palpables. Uno es la luz en sí y otro es la temperatura. Por tanto, la luz y la temperatura vienen juntas. La luz y la temperatura, por desgracia, en nuestros cultivos producen distintos tipos de respuestas. Aquí he puesto un cuadro donde vemos una planta inicial. Aquí vemos qué ocurre si caliento mi planta mucho. Tengo más temperatura que luz. Y aquí ponemos un cuadro de respuesta o una imagen de respuesta cuando tenemos más luz que temperatura. Esto sería el caso típico de estos días que vamos a tener en breve. Casos típicos de tenemos mucha luz, en verano tenemos mucha luz y también tenemos mucha temperatura. Entonces, como respuesta, para salvar la temperatura, lo que tengo que hacer es blanquear muy severamente. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque blanquee, hay veces que no puedo controlar la temperatura, entonces me quedo muy tapado, pero aún así sigo teniendo mucha temperatura. ¿Cuál es la respuesta del cultivo? La respuesta del cultivo, como hemos dicho, como tiene esa entrada de esas tonalidades más rojas predominantemente, la planta tiene tendencia a irse hacia arriba, ¿de acuerdo? Se afina y se va hacia arriba. Como contraposición tenemos qué ocurre en invierno o en latitudes, por ejemplo, de norte de Europa, donde podemos tener en días despejados niveles de luz muy altos, pero aún así la temperatura es muy baja. Entonces, lo que tenemos es una planta mucho más recortada, donde podemos ver cómo la planta va cambiando en función de la temperatura que va recibiendo. Hay una cuestión, una vez que hemos llegado a este punto de explicación, hay una cuestión que sí quiero aclarar porque es un trending topic. Por ejemplo, ahora que estamos con el cultivo de sandía, es muy típico que la gente, los agricultores, meten aire o dan, como suele decir, el cepillo para bajar un poco la fase vegetativa y que quede el fruto expuesto a la luz, y siempre históricamente se ha dicho no, es que con más luz, o incluso en tomate, en pimiento, cualquier cultivo, ¿vale? Cualquier cultivo, ahora voy a explicar por qué. Dándole la luz al fruto engorda más, dándole la luz engorda más. Sí, pero no. Dándole la luz, pero no solo como efecto de la luz, o no por efecto de la luz, sino es una respuesta fisiológica ante el aumento de temperatura en un órgano determinado de la planta, el engorde. Esto lo digo porque en invierno es muy típico ver cómo, por ejemplo, en tomate, sobre todo en los ápices jóvenes de la planta, todo lo que son las cabezas de la planta y lo que se llaman los chupones, ¿no? Los tallitos pequeños, los ramitos pequeños, la hoja nueva que está apareciendo, y de pronto empieza a haber una tonalidad violeta, se ponen las cabezas moradas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre? Primero, ¿qué es esa tonalidad morada? Que es distinto a la tonalidad morada que se ve en las hojas de abajo, que eso puede asociarse con carencias de fósforo. Pero, ¿qué ocurre en la cabeza de la planta? Lo que ocurre es que estoy enfriando muy rápidamente en fase prenocturna, está bajando muy rápidamente la temperatura, se enfría la parte media y la parte de abajo de la planta. Sin embargo, estoy consiguiendo mantener una diferencia de temperatura, una temperatura más alta en la cabeza.
Entonces, todos los azúcares que tengo ahí generados, todos los azúcares van a las partes, a los órganos más calientes de la planta. Ahí es por la razón por la que se induce al engorde, ahí es la razón por la que se induce a que tengan más temperatura, o sea, a que tengan más azúcares en las zonas donde mantenemos los mayores niveles de temperatura. ¿Por qué, por ejemplo, en invernaderos de alta tecnología, en hidropónico, en el norte de Europa, tratan de poner los sustratos y tener la radiación de temperatura lo más cerca del sustrato? Primero porque la temperatura, lógicamente, el aire caliente viene de abajo hacia arriba y al final va a terminar calentando todo, lógicamente. Pero una de las razones fundamentales es para calentar lo máximo posible el sustrato y que la raíz esté más caliente que la cabeza. Entonces, automáticamente están mandando azúcares a la raíz y va a generar un potencial de raíz mucho más grande que al final se traduce en una respuesta en la parte aérea. Pero está continuamente empujando el sistema radicular a través de la temperatura. Entonces, ojo, los órganos de la planta que estén más calientes reciben más azúcares. Eso es fundamental. Bien, para terminar con este cuadro referente a las dos caras de una misma moneda, luz y temperatura, lo ideal es intentar mantener un equilibrio. Lo ideal es mantener un equilibrio entre la luz y la temperatura. El último caso práctico, o podemos decir información práctica, si queréis saber si el blanqueo en vuestro invernadero es el correcto o no en referencia a la temperatura, poner un termómetro. Vamos a hacer, os lo voy a explicar muy rápido. ¿Cómo lo podemos ver? Con un termómetro, que no hace falta gastarse mucho dinero, vais a registrar la temperatura, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. A las 8 de la mañana, imaginaros que tenemos 19 grados. A las 9 tengo 22. Entonces decir, 19, 22, estoy en más 3. Ok, perfecto. A las 10 de la mañana estoy en 26 grados. Estoy en más 4. Warning. Esto es peligro. Peligro. A las 11 estoy en 33. Estoy en más 7. Error. Si la temperatura del invernadero con el blanqueo veis que salta de más de 4 grados en franja horaria, entonces tenéis que blanquear más. No vais a poder controlar la temperatura y la planta se va a estresar. Eso tiene una influencia directa y no nos vamos a meter aquí, ya hablaremos otro día de este tema, con la DPV, déficit de presión de vapor. Si la temperatura salta tan rápido, salta más de 4 grados hora, lo que ocurre es que la humedad relativa en el invernadero baja dramáticamente. La temperatura sube, la humedad relativa baja. Por tanto, la DPV sube muchísimo, el déficit de presión de vapor. La planta se estresa y empieza a cortar la capacidad para hacer fotosíntesis para refrigerarse. ¿De acuerdo? 4 grados hora y os vais a equivocar poco en cómo controlar la temperatura y el blanqueo. Casos prácticos, vamos a casos reales. Mirad, ¿qué ocurre con el blanqueo y cómo debemos de blanquear? Fijaros, esta imagen que tengo aquí la tomé con un refractómetro dentro de un invernadero con un blanqueo severo. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, aquí tengo las longitudes de onda que van entre 380 y 780, por tanto estoy midiendo E-par, no solo par, estoy midiendo la extended par, ¿vale? Y aquí vemos las distintas tonalidades y me da un pico de 700, en 778 nanómetros, un pico de intensidad luminosa. Esto quiere decir que ya es rojo lejano. Esto es bajo blanqueo.
Fijaros qué ocurre con el azul y con el rojo. Fijaros del desbalance que hay tan grande entre la capacidad de la planta de poder crecer a lo ancho y la capacidad de irse hacia arriba. Pero no queda más remedio porque necesito controlar la temperatura, pero perdemos productividad como consecuencia de la temperatura en determinadas circunstancias, ¿de acuerdo? Fijaros también en la zona de verdes, ¿vale? El azul y sobre todo el rojo y el rojo lejano. Aquí tenemos, fijaros, esto es una medido con el refractómetro el espectro luminoso a cielo abierto, ¿de acuerdo? Fijaros el comportamiento completamente distinto. Aquí ya tenemos muchísimos verdes, amarillos, naranjas, sobre todo. Fijaros que el pico me lo está dando justo en esa zona entre verde y amarillo en 551 nanómetros, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí un equilibrio entre el azul y el rojo. Aquí lo vemos en detalle comparativamente con la medición que hicimos en un invernadero con blanqueo y como he comentado, fijaros todo lo que aquí se ve, todo lo que nos falta, todo lo que conseguimos, todo lo que estamos filtrando, ¿no? Entonces estamos metiendo rojo intenso y longitudes de onda que meten calor en el invernadero. Bueno, pues vamos a terminar simplemente con las conclusiones. Nosotros lo que debemos de intentar con el blanqueo, igual que tenemos que intentar con el riego, que ya la parte del riego formará parte de otro episodio, otro podcast que seguro que haremos más adelante, pero lo que tenemos que intentar es que el blanqueo pase a ser algo activo, no simplemente una herramienta pasiva donde digo, bueno, hace calor, hay mucha luz y tal, voy a tapar y ahí me quedo. Vamos a entender qué ocurre, qué longitud de onda entra, si estoy en verano, qué pasa, si estoy en invierno, qué pasa, si la luz, tenéis que mirar a la luz, al sol, está atravesando más, menos atmósfera, me filtrará más, menos unos colores. Se pueden utilizar simplemente utilizando un sensor, un piranómetro. Es muy fácil relacionar la luz o la información que recibimos a nivel de energía en un piranómetro con la cantidad de agua que tenemos que regar. De hecho, hay un pequeño vídeo que grabamos en un invernadero, que os pondremos por ahí el link para que lo podáis descargar, donde explica en finca muy claramente, muy rápido, cómo relacionar la información que recibimos del piranómetro con el riego y cuánto debemos de regar. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nada, si queréis pues le dais un like o nos seguís en redes y más adelante pues seguiremos con el contenido. Muchísimas gracias por escucharnos en Voces del Agro, en Grupo FICO, y esperamos que sigáis escuchándonos.